Gaby, ya entramos como en la etapa esta de consolidar nuestros indicadores. Sabemos que hay unos que pueden ser mucho más adecuados y recomendables, y también que debemos tener ciertos métodos de cálculo que has mencionado en diversos momentos. ¿Nos podrías decir y precisar un poco más en estos detalles? Sí, claro que sí, Carlos. Cuando nosotros recurrimos a la construcción de nuestro indicador, pues generalmente partimos del absoluto. ¿Qué es un indicador absoluto? Es aquel que no se compara o no se contrasta con nada. Por ejemplo, el número de bancas adquiridas, el número de patrullas, el número de vacunas, exactamente. Estos indicadores, pues sí son indicadores porque son mediciones cuantitativas, son números, no los consideramos como los más adecuados. ¿Por qué? Si yo te digo, se aplicaron 500 vacunas, eso es mucho, eso es poco, eso es bueno, eso es malo, eso es suficiente, es insuficiente, no lo sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Construir indicadores relativos. Un indicador relativo es aquel que está relacionado con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los porcentajes es la medición que estamos haciendo contrastado con el universo o el total de la población que va a recibir determinada característica. O pueden ser las tasas de variación, que es cuando tú comparas una medición en un periodo de tiempo contrastado con un periodo de tiempo distinto, ¿no? Entonces puedes ver cómo hay un aumento con respecto al periodo de medición anterior. Esos son los indicadores que nosotros recomendamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando a las vacunas, nuestro indicador más bien nuestra meta es 500 vacunas y no sabemos si eso es mucho o poco. Y en cambio, si nosotros establecemos que se quiere cubrir al 95% de la población, bueno, pero el próximo año vamos a querer el 96%. En cambio, nosotros este año logramos 500, pues ahora queremos 505. ¿Cuál es la ventaja de los indicadores relativos con respecto de los absolutos? Los indicadores absolutos pueden ser afectados por otros cambios en el contexto. Por ejemplo, si yo estoy implementando un programa determinado y de repente tenemos una situación de migración masiva, ¿no? Se van a trabajar a Estados Unidos, entonces mi indicador va a caer, pero no se va a explicar por el programa, sino se va a explicar por un factor externo. En cambio, si yo mi indicador lo construyo con base en la población total, sale la población, emigra la población, pero entonces yo voy a tener menos gente. Entonces mi indicador se va a conservar. Por eso es muy importante que siempre le demos prioridad a los indicadores que son relativos, es decir, que se vinculan. Precisamente como queremos fomentar esto, vamos a ver algunos métodos de cálculo de indicadores con estas características. El más frecuente es el porcentaje. Los porcentajes, como mencioné anteriormente, comparan la medición que se está haciendo con el universo o con el total de lo que se está midiendo, ¿no? Y esto se divide, es la estructura de A sobre B por 100. Y esto lo vamos a reportar en términos porcentuales. El segundo también ya lo mencioné, que es la tasa de variación. Generalmente se compara un año con otro, pero se puede comparar cualquier periodo. Entonces, las tasas de variación se pueden ocupar tanto a nivel propósito, como fin, como cualquiera que sea. También tenemos los promedios. Los promedios es algo que nos es muy familiar, porque de hecho toda nuestra vida escolar y académica fuimos muy cuidadosos con nuestro promedio, ¿no? Que el promedio es cuál es la media o el punto medio de una serie de valores. Ese es el promedio simple, pero también podemos tener un promedio ponderado. Es decir, cuando nosotros tenemos una serie de variables, puede ser que algunas sean más importantes, ¿no? Si yo quiero caracterizar, por ejemplo, la salud infantil, pues a lo mejor le voy a dar más prioridad a las cuestiones alimentarias que a las cuestiones, no quiero yo, porque aparte como lo mencioné, no soy experta, pero entonces esto es lo más importante, a este le doy un valor superior, y a esta que es una característica menos importante, le doy menos valor. Entonces esa es otra forma de manejar los indicadores de promedio ponderado. Otra es la razón, que la razón es cuando tú mides la proporción de un fenómeno con respecto a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero lograr, podemos plantearlo de esta manera, es que en la administración municipal
por cada, no sé, 3 hombres hayan 2 mujeres. O sea, originalmente mi proporción es 3:1. ¿Y cuál es mi meta ahora? Es 3:2, ¿no? Entonces, eso es lo que sería una razón. Esto con respecto a lo otro. Y bueno, puede servir como para estas cuotas de género. Y tenemos otros 2 tipos de indicadores que son un poquito más elaborados, que son el índice simple y el índice compuesto. Los índices son indicadores de indicadores. O sea, son indicadores que están conformados por otro tipo de indicadores. Generalmente, estos los recomendamos mucho para los niveles superiores, especialmente para el nivel fino, ¿no? Y sobre todo el índice compuesto, en el cual vamos a poner distintos indicadores y vamos a darle a cada uno distinta ponderación. Y también, bueno, nuestros métodos de cálculo para este tipo de indicadores son un poquito más complejos, pero vamos a poder ver una película muy amplia. No es que no se recomiende, pero como que sería desperdiciar algo de recursos el tener índices compuestos en niveles componente de actividad, ¿no? En ese nos tenemos que ir por lo más sencillo. Pero sí, hemos visto casos y son perfectamente funcionales. Ahora, pues ya para estudiar con mayor detalle los métodos de cálculo, pues sí es importante que le echen un buen ojo a lo que les tenemos presentado en el documento de consulta. Sí, en donde les integramos incluso ejemplos de cada uno de estos métodos de cálculo, les establecemos de manera muy clara cuál es la diferencia entre un indicador que es más adecuado, que son los relativos, y no tanto los absolutos. Están de manera muy clara especificadas en nuestro material de consulta, entonces los invitamos a que lo revisen y ahí puedan ejemplificar y obtener mayor información sobre ellos. ¿De acuerdo?